Hola, bendiciones, espero que estés muy bien. Este pequeño fragmento que estás viendo a continuación pertenece a un estudio bíblico completo que fue dictado en el año 2024. Así que te voy a dejar en la descripción de este video el link para que lo puedas ver completo. Pero si necesitas informarte en algo específico, pues te dejo esta cápsula que va a ser de mucha bendición para tu vida. Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Apenas hemos visto un porcentaje, escúchese muy bien, un porcentaje considerable, pero no lo hemos visto todo aún. Aún nos toca por conocer más de parte de Dios. Pero cuando llegamos al hecho principal, al enfoque del libro de Isaías capítulo 2 específicamente, el enfoque principal del capítulo es hablar de la soberbia. Fíjate que el profeta está hablando y deteniéndose sobre una gran realidad, y es que la soberbia es manifestada en el hombre. La soberbia es manifestada tanto así que deja de lado el lugar donde se recibieron todos los valores y se sigue a otras costumbres. El profeta deja de antemano que cuando uno olvida los principios de parte de Dios, uno se vuelve soberbio. Y sobre todo cuando empieza a hacer negocios con gente sin principios. Aunque en este punto la palabra de parte del profeta dice que aunque posean bienes en una economía estable, poseen poder y fuerza bélica, uno, están alejados de Dios porque uno, son idólatras, y dos, porque se alejaron, decidieron alejarse de Dios. Y fíjate algo que es importante, que nos deja claro el capítulo 2 del libro de Isaías, es que la soberbia te hace olvidar de dónde viniste y te aleja del lugar donde Dios te promocionó. La soberbia te hace otra persona por completo. La soberbia te deja a un lado, te saca el peor estado de moralidad, el peor estado de ética, y te hace ver una persona diferente, que te lleva a realizar cosas que no hacías anteriormente, cosas que no dan lugar a la gloria de Dios. Importante visualizar que la Biblia nos habla que Dios es excelso y atiende al humilde, pero al soberbio no lo mira de cerca, lo mira de muy lejos. Y la soberbia ciega el discernimiento. Por eso cuando veo esta sociedad donde muchos quieren interpretar la Biblia conforme a sus conveniencias, conforme a sus necesidades, yo logro ver allí al profeta Balaam. El profeta Balaam es el mejor ejemplo de soberbia, porque Balaam tenía contacto directo con Dios, tenía comunicación con Dios, pero su soberbia lo hizo hacer un negocio fraudulento con los enemigos de Dios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cuando usted logra ver al profeta Balaam, que quería sencillamente enriquecerse con los recursos que tenía el rey Balac, quería beneficiarse, no importa si lanzaba una palabra de condenación o de maldición sobre el pueblo de Israel. Uno puede ver, hay personas que sinceramente nacen con el deseo de ser estúpidos, sencillamente, porque si tú sabes que esa persona tiene el respaldo de Dios, si esa persona Dios lo está bendiciendo, si esa persona sabe que sencillamente haciendo las cosas como las está haciendo le va a ir bien, ¿quién eres tú para sencillamente creer que por tu posición de sacerdote, o por tu posición de profeta, o por tu posición de ministro, o qué sé yo, crees que vas a maldecir a alguien que Dios está bendiciendo?
O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, porque esto lo estamos viendo, y te lo mencionaba al principio, en Venezuela hay una cantidad enorme de Balaanes, personas que se han dedicado, personas que no te estoy diciendo que son personas corruptas, impías, te estoy hablando de personas de iglesia, de púlpitos, de ministerios, son personas que están a la vanguardia de llevar a cabo un trabajo importante dentro del cuerpo de Cristo, pero que han hecho alianzas que no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y esto me sorprende, porque ¿cómo es posible que hoy en día acá en Venezuela pastores, viendo la maldad que está haciendo alguien en el poder, o que está haciendo muchas personas por poder, sencillamente se parcializan a favor? Hoy en día es cuando más necesitamos ministros que puedan ser un remanente de Dios. Necesitamos ministros que no se parcialicen ni a favor ni en contra. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Pero vemos este caso que está sucediendo dentro de nuestra nación venezolana, y por eso es que el juicio de Dios ya se ha hablado por los profetas. Dios no ha hecho nada que Él ya no haya anunciado, todo lo contrario, ya Dios lo anunció a través de verdaderos profetas. Y estos Balaanes están haciendo creer a cierto porcentaje del pueblo de Dios que está viviendo en santidad, que está haciendo lo correspondiente a lo que dice la palabra, haciéndoles creer que ellos son profetas, o ellos son hombres y mujeres de Dios. Soberbios, son personas que son malas, que no logran ver que hay algo malo detrás de. Y esto es sorprendente, porque es la misma soberbia que se vio reflejada en Saúl. Es la misma soberbia que se hizo él cuando el Señor le mandó hacer algo, e hizo todo lo contrario. Nadie pensaba que Saúl, con las credenciales que tenía como rey, siendo el hombre más alto de Israel, un hombre desde un punto de vista con una proyección personal bastante particular, diferente a todos los demás, era una persona guapa, era una persona con características físicas determinantes, pero también era una persona que fue usada por Dios para ser profeta en tiempos en el que fue rey. Fue un hombre que fue usado para ciertamente poder salvar al pueblo de Israel de los amonitas y levantarse contra Nahash Amoní. Y puedo ver que este hombre, a pesar de ser usado por Dios, a pesar de ser una persona que podía dar mucho para el pueblo de Dios, terminó con buscar el consejo de una bruja, de un adivino, de una medium. Fíjate que la costumbre de los filisteos eran agoreros por excelencia. En una parte de la Biblia, específicamente en el libro de Daniel, menciona que los caldeos eran adivinos. Entonces podemos ver que naciones eran soberbias, pero la soberbia se contagia, la soberbia te hace creer que sin ti nadie más tendrá sustento o provisión. Esos hombres que dicen sin mi bendición no pueden hacer absolutamente nada, son unos soberbios. La soberbia te ciega de la realidad y te hace vivir a oscuras. Por eso el profeta Isaías dice en el versículo 10 lo siguiente: métete en la peña. Dice lo siguiente: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. Porque Dios quiere quitar la altivez. Él quiere quitar la altivez porque Él necesita abatirla de nuestro corazón para poder que nosotros seamos usados. Él
quiere quitar la soberbia, pero no solamente eso, quiere humillarla al punto de que de una manera nosotros podamos poder ser más humildes. Por eso la Biblia dice que Dios es excelso y atiende al humilde, más al soberbio lo mira de lejos. Y haciendo esto, Dios se puede exaltar en nuestra vida y puede demostrarnos su poder y su gloria. Por eso la altivez y la soberbia del hombre serán derribadas en el census plenum, allí en el monte de Sión, sea por la gracia de Dios que los causa del mal orgullo, o por la providencia de Dios que los priva de todo cuanto los orgullecía. Entonces, tengo este momento para decirte que si hay algo que no te está permitiendo ver la realidad de Dios, la bondad de Dios, si hay algo que no te está permitiendo vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, es porque dentro de ti, muy dentro o muy cerca o muy acá, hay soberbia. Y por eso el Señor necesita humillarnos. Y a veces la humillación viene por parte de una disciplina, porque Dios necesita disciplinar a sus hijos como al padre al hijo a quien quiere. Y por eso deja de lado estos versículos para que nosotros podamos profundizar, para que no seamos como el pueblo de Israel, que fue soberbio en gran manera y se desvió cuantas veces quiso, sino que nosotros podamos entender que si hay algo que nosotros necesitamos es de Jesús. Y para llegar a Jesús necesitamos siempre humillarnos y dejar que Él crezca en nosotros, que Él se engrandezca en nosotros. Cada vez que nos hacemos más pequeños, Jesús crece en nuestra vida y Él puede sacar la soberbia de nuestras vidas. Finalizado por el día de hoy, creo que hay mucho que decir del capítulo 2 del libro de Isaías, pero creo que desde este punto hay mucho que podemos visualizar en este capítulo.